buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Reciban realmente una bendición especial de parte del Señor en cada uno de ustedes, en sus vidas, en sus ministerios, en su trabajo, en cada uno de los ámbitos en lo que se desenvuelve. Damos gracias al Señor por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche vamos a leer en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, los versos del 1 al 12. Así que veamos, preparémonos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, aquí pareciera como que de repente el apóstol Pablo está haciendo un juego de palabras, como que hiciera un trabalenguas, ¿verdad? Sin embargo, es porque él está tratando de aclarar lo que está diciendo y está tratando de ampliar y de aclarar la fe de Abraham. Porque en el momento que Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él se va, él le hace caso, él obedece. ¿Por qué obedece? Por fe. Cuando viene Dios y le dice que le va a dar mucha descendencia, y él era un anciano y no tenía hijo, ¿qué podía él pensar? Él creyó. Él confió y creyó lo que Dios le estaba diciendo. Así que lo que vemos nosotros en Abraham es fe. Ahora, dice el verso 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque de eso nos está hablando desde el primero. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe le fue contada por justicia. El haber creído a Dios, eso lo hizo que Dios le diera de su gracia y lo justificara. Le diera de su gracia. No era por las obras, era por la fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pues claro, si alguien está haciendo un trabajo, el salario es la deuda por el trabajo que hizo. Ahora, el que no hace obra y se le da algo, ahí es gracia. Y es precisamente lo que nosotros recibimos. Porque nosotros recibimos la salvación por gracia. ¿Qué hicimos nosotros para alcanzar la salvación? Por más que hagamos, no logramos alcanzarla.
Por eso la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, no, es que yo estoy aquí, yo me voy a ganar la salvación porque todo lo que yo he hecho, yo he logrado esto, he logrado lo otro. No, es por el sacrificio de Jesucristo. Cuando alguien se pone a decir eso, está haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo. Y entonces sigue él hablando aquí, y por la lucha que tenían los judíos contra los gentiles, al decirles que era necesario que ellos se circuncidaran, es que él hace toda esta situación aquí en la que parece un trabalenguas. Dice en el verso 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es la señal del pacto. Cuando Dios habla con Abraham y hace el pacto con Abraham, como señal, como firma de ese pacto, Dios decreta la circuncisión a todo hijo varón de la descendencia de Abraham. Ese es el decreto de parte de Dios. Es la firma, es la seña, es el contrato que queda. Ahora, ¿en qué momento le es contada a él por justicia? Es antes, porque Dios pacta con él y habla con él cuando él dio su fe, cuando él dio su corazón. Entonces, por eso el apóstol Pablo contesta aquí, pues realmente no fue en la circuncisión, sino fue en la incircuncisión. ¿Para qué? Dice él, para que alcance a los de la circuncisión y alcance a los de la incircuncisión. Entonces aquí Pablo está como ampliando para que los judíos puedan entender. Vemos nosotros en Génesis 15 cuando está hablando de todo esto, y él está diciendo, fue antes el pacto, le fue contada por justicia su fe desde antes. Entonces, todavía estando él incircunciso, le fue contada por justicia. Quiere decir, como la palabra de Dios para Abraham en Génesis 15 es que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces alcanzaba para todos, abarcaba a todos. Ahora, ¿cómo era que alcanzaba a todos? No alcanzaba solo a su descendencia. Alcanzaba a su descendencia, que eran los que iban a ser circuncidados, que eran los que iban, de donde iba a venir el Mesías prometido, que es Jesucristo. Pero también alcanzaba a las demás familias que no eran de su descendencia a través del sacrificio de Jesucristo. Porque el pacto que Dios hizo, cuando Dios lo ve a él y ve su fe, es antes de ser circuncidado. Por eso es que él hace todo este juego de palabras y él dice, pues no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y en el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él no está haciendo de menos a los judíos tampoco, ni a los judíos ni a los gentiles. Está diciendo, es por fe. Es por fe. La palabra nos dice que si no hay fe es imposible agradar a Dios. Pero si en nosotros hay fe, tocamos el corazón de Dios. Tocamos su corazón si hay fe. Si de verdad nosotros le creemos, nosotros creemos que Él es todopoderoso, que Él es capaz de hacer todo lo que Él hace, tocamos su corazón. ¿Cómo sentirá Dios cuando sus criaturas que Él hizo empiezan ahora a creerse ellos mismos casi dioses y empezar a decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, creyéndose sabios se hicieron necios y empiezan a decir, no existe Dios? La creación se dio como un proceso natural. Qué fácil, ¿verdad? Sin embargo, qué difícil todos los planteamientos que ellos hacen, en lugar de creer en lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué es lo que falta en ellos? Fe. Por lo tanto, ellos no pueden agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fue lo que Dios encontró en Abraham? Fe.
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener para tocar el corazón de Dios? Fe. Si nosotros tenemos fe, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos alcanza y nos limpia de todo pecado, pero es por fe. Todo es cuestión de fe. Vamos a platicar con el Señor y vamos a darle gracias por el sacrificio de Jesucristo. Y la palabra dice que si alguno cree que tiene falta de fe, que la pida y le va a ser dada en abundancia. Así que si alguno está como con duda, acérquese a Dios, platique con Él. Dios se va a encargar de darle fe, de incrementar su fe y entonces agradar a Dios. Vamos a platicar con el Señor, vamos a decirle que queremos depender de Él, que queremos vivir una vida de dependencia de Dios. Y eso va a ser una bendición maravillosa y nos va a llenar, a cubrir, a saturar con su gracia. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor. Que Dios los bendiga.